Hola, ¿cómo están? Yo soy el Some, bienvenidos a un podcast más de historias de la vid. Recuerden que si quieren saber datos curiosos del vino, les recomiendo que vayan a nuestras redes sociales, es el_Some, y ahí cada semana encontrarás datos curiosos. Esta semana en Historias de la Vid les vamos a platicar de un personaje que es el encargado de llevar toda esta experiencia del vino hasta sus mesas y hasta el comensal. Y estamos hablando del sommelier. ¿Sabes qué es el sommelier? Yo creo que muchas veces lo hemos visto en algunos restaurantes o si vamos a algunas catas, pero realmente a qué se dedica y cómo es que nace esta figura del sommelier. Para empezar, vamos a hablar de un día en que se celebra el Día del Sommelier porque hay un día internacional y este es el 3 de junio y muchos no saben por qué es que se da esta fecha. La fecha en específico es el 3 de junio de 1969. Se festeja este día porque nació la Asociación Sommelier Internacional, que en la actualidad es la comunidad más grande de sommeliers del mundo, agrupando alrededor de 55 países de todos los continentes. La Asociación Internacional de Sommeliers es la organización sin ánimo de lucro que une a las asociaciones nacionales de sommeliers con el objetivo de crear acciones conjuntas que ayuden al avance y al desarrollo de la profesión. La figura del sommelier se ha convertido en uno de los principales referentes del mundo del vino. Actualmente casi todos los restaurantes con cierto nivel gastronómico cuentan con un sommelier. Si quieres conocer más de esta profesión, hoy te contaremos su origen, su historia, sus funciones dentro de un restaurante. Cuenta la historia que en el servicio del vino no existía y que fue inventado, como todo lo que ya se inventó, ya que los hombres se pusieron primero el servicio del vino antes de servirlo. Si nos sumergimos a realizar el viaje y aterrizamos en la antigüedad, podremos descubrir algunas de las más bellas imágenes de un pasado con un gran número de celebridades báquicas. En ellas se puede observar camareros, camareras encargados del servicio del vino. En ese entonces no era un oficio, sino simplemente un servicio. Allá a lo lejos, en el tiempo, los criados realizaban todos los trabajos relativos a la vida cotidiana. No existía ningún tipo de especialización. Para todo esto todavía faltaban algunos años de historia y un poco de organización en la vida señorial y principesca. La sommeliería se podría denominar como el arte de armonizar los platos con las bebidas, ya sea con vinos, algunas bebidas espirituosas, así también como con agua, cerveza, tés, cafés y, ¿por qué no?, con puros. Pero ¿te has preguntado cuál es su origen? Aunque no se puede establecer con precisión los orígenes de la sommeliería, en la historia ya existía evidencia de su actividad en Mesopotamia en el siglo V a.C., llamándose como shagú, a la persona encargada de servir el vino. En el antiguo Egipto, los faraones eran muy aficionados al vino, y en sus séquitos se encontraban los maestros coperos en el siglo IV a.C. Más adelante en Grecia usaron los conocimientos de los egipcios para desarrollar técnicas de conservación de vino más complejo. En esta misma época surgieron los enóforos, es decir, las personas que servían el vino en los banquetes. Entre muchas funciones también estaba la de probar bebida para averiguar si estaba envenenada. En la Edad Media, en los monasterios franceses existían responsables de las bodegas llamados celliers, con sus subalternos llamados cavistes. Cuenta la historia que algunos monjes se hicieron cargo de los viñedos para poder aparecer a los primeros bodegueros y servidores. El primero en llegar a la economía de la abadía, que llegaba a su nombre de cellierero, que era nada más y nada menos que un monje responsable de la comunidad de cellier, bodega donde se hacía y se conservaba el vino. Esa labor tenía una importancia vital, ya que el cellierero era el responsable también en el monasterio de designar y organizar los trabajos de la viña y la bodega durante las comidas y los oficios religiosos. Además, tenía la tarea de encargar a todos los otros monjes el servicio del vino. Ellos serían los primeros escanciadores.
La palabra escanciador tiene su origen del vocablo ascanio, utilizado entonces como tierras franco-germánicas, para designar al encargado del servicio del vino. El escanjo así se convertiría en el escanciador o copero, quien entraría cada vez más en el servicio del consumo diario del vino, así como también de las grandes fiestas o banquetes. Así, el escanciador tendría la posibilidad de ascender en la escala social nobleza aparte del vino. Incluso cuando la vida señorial ya estaba totalmente organizada, el escanciador tuvo un cargo honorífico, ya que se convertiría en el oficial encargado de servir la bebida para príncipes o reyes. Vale la pena aclarar que el término copero ya marcaba otro estatus, ya que se comenzó a utilizar como un nombre oficial encargado de la intendencia del vino. En la mesa del señor o el rey, según la historia, la figura del copero de Francia o el copero mayor, uno de los oficiales de la corona, aparece por primera vez en el siglo XI, sustituyendo al maestro escanciador, y se encargaría, además de la administración de los viñedos reales y la jurisdicción relativa de los negociantes y el comerciante del vino. Progresivamente, con la llegada de la Alta Edad Media, nació una forma de servicio especializada en los vinos. El amo o señor que daba la fiesta en sus casas encargaría a los viñadores, que así se le llamaban a las personas que trabajaban la viña, además hacían el vino, para que sirvieran los vinos durante las comidas, que en esos momentos se extendían de largas veladas, que podían llegar a durar de 4 a 5 horas. El gran duque de Borgoña, debido a su nombre e influencia, fue sin duda quien más contribuyó a realzar los exquisiteces gastronómicos de Francia. Ofrecía grandes banquetes, menús de más de 12 platos que eran de abundancia, tal que los invitados permanecían comiendo y bebiendo hasta el amanecer. A través de la Casa de Borgoña fue como se introdujo en España el oficio y el arte de la sommeliería. En las mansiones y castillos franceses existían varios tipos. En primer lugar, el sommelier de la cava, poseedor de las llaves de la bodega. La persona encargada de servir el vino asegura las condiciones óptimas del mismo y de custodiar las copas de plata para el vino y las ánforas de oro para el agua. Era quien hacía el servicio, asegurándose de antemano que las condiciones de las bebidas fueran las correctas. Por sus conocimientos y lealtades se consideraba como una persona de confianza. El otro sommelier era el panateria, que se ocupaba de distribuir las toallas, mantelería, cubierto y los cuchillos para trinchar las piezas de caza que se servían. Ya en los cortes reales o principescas, el sommelier era el oficio encargado también de poner la mesa y del servicio de ella. Pero atención, en ese entonces la palabra sommelier también era empleada para designar a las personas encargadas de otro tipo de labores, que nada tenía que ver con el mundo del servicio del vino o la gastronomía o el arte de la mesa. Había sommeliers de armas, por ejemplo, que eran los responsables de las armas del rey o del príncipe. También el sommelier de panadería, que servía bajo las órdenes del panadero mayor, o sommelier copero, que era quien servía los vinos y estaba bajo las órdenes del copero mayor o primer escanciador. En la actualidad se puede afirmar que la restauración y la hostelería crearían poco a poco el servicio del vino, tal y como hoy lo conocemos. Aunque no se imaginen que el servicio era como lo que recibimos actualmente en restaurantes, vinotecas o bodegas, ya que antiguamente los recipientes como las marmitas, cacerolas o soperas se ponían directamente en la mesa, para que cada cliente se sirviera y convive con los huéspedes. Pero el vino solo se servía a medida que se tomaba, ya que las jarras y las botellas no se ponían en la mesa. La evolución del oficio en la historia ha sido impetuosa. Sin embargo, llegar al presente requirió de avances en varios campos relacionados, sobre todo en la gastronomía y en la enología moderna. Conocer los génesis de las actividades del sommelier y su desarrollo en el tiempo de entender también su futuro.
En 1920 y en 1960, la época en la que realmente se afirma como una especialidad de labor de práctica del sommelier, aunque todos sabemos no fue hasta un par de décadas que comenzaron a escribir más frecuentemente de los sommeliers. Pero, ¿cuándo se convierte el sommelier en un oficio de la restauración como lo conocemos hoy? Existen evidencias de que los primeros sommeliers de los restaurantes aparecen en una organización de la brigada instaurada por la primera vez los gastrónomos de Auguste Escoffier y César Ritz en los hoteles Savoy de Londres en 1889 y en Ritz de Francia en 1906. Estos dos grandes restauradores imponen el concepto moderno basado en la importancia de la cocina y los vinos, y convierten a los antiguos comedores y huéspedes en refinados restaurantes. Para ello, establecen una diferencia jerárquica en la brigada del servicio del hotel, creando un equipo inamovible hasta nuestros días, compuesto por el chef, maitre y sommelier, entre otros cargos importantes. El tema interesante y atractivo para todos los amantes de la buena mesa obliga al segundo trabajo, pues en el siglo XX consolidó la actividad. Organizaciones de sommeliers en todos los países con eventos, concursos y análisis profesionales han enriquecido y perfeccionado su labor. Todo con el fin de destacar al sommelier como parte de la esencia de un restaurante de excelencia. En la actualidad, el sommelier es el representante del consumidor ante la bodega, es decir, es la persona que selecciona según el contexto, la comida y otros supuestos, la botella de vino adecuada para que el cliente disfrute de una experiencia sensorial. Resulta una figura de vital importancia en los restaurantes, hoteles y bodegas de todo el mundo. ¿Y sabes cuál es el origen de la palabra sommelier? La palabra sommelier se ha ligado principalmente al mundo del vino, aunque hoy en día este aspecto ya está más que extensa en otras bebidas que igualmente importante como la amada cerveza. Ahora solo queda el mundo en la que la hostelería y los restaurantes en general apuestan por incluirla y posicionarla en un lugar que se merece, que no es otro que en su carta y en las bodegas de guarda. La palabra sommelier aparece por primera vez en el siglo XVII. Se dice que el término tiene su origen del latín sommer, sommere, que significa absorber el líquido o beber. Paralelamente, los escanciadores existieron dos sommeliers y los sommeliers. La palabra sommier deriva del latín sacmarum, que significa hombre dedicado a la carga y el peso. Otra versión del nacimiento de la palabra de sommelier es la que plantea su origen francés, a partir del término somme, el cual hace referencia al carruaje o coche guiado por una persona que transporta las cubas y todos los enseres relacionados con el vino, acompañado a la corte de viajes. Para concretar el origen del término es necesario remontarnos hasta Francia, de la Edad Media, época en la que el transporte de la mercancía se ejercía por medio de animales de carga, animaux de somme, o bestias de carga, bêtes de somme. Esto quiere decir que la palabra sommier, por extensión de su nacimiento, designó a la primera carga y luego a las personas encargadas de ella. Algunos tiempos después llegó la palabra sommelier, con la que la conocemos actualmente. Eso sucedió ya en la etapa de los conductores de carros que transportaban esas cargas, o sommiers, que básicamente se solían referir a los baúles de los príncipes o señores. Los responsables de llevarlas eran entonces sommeliers. En la RAE, sommelier es procedente del francés sommelier, persona encargada de los vinos, licores en un restaurante de lujo, palabra que se usa para designar el cargo de jefe de un servicio de palacio. Por tanto, es rechazable por innecesario el uso hoy del origen francés, así como su posible adaptación moderna, sommelier. Y ahora sí vamos a pasar a qué es un sommelier. Ya les platicamos un poquito de dónde viene el origen de la palabra y también de cómo es que nació esta figura del sommelier. Pero ¿qué hace un sommelier? El sommelier tiene un papel muy importante en los restaurantes, no solo en las funciones que le son propias, sino por el prestigio que le aporta al local.
cada vez hay más demanda de personas que, como el sommelier, con sus conocimientos, realcen el restaurante donde trabaja. Sus funciones principales son el encargado de la cava de vinos, gestiona y el servicio del vino y otras bebidas y de puros también, aconseja a los comensales sobre vinos, bebidas del establecimiento y su interacción con los platos. Se encarga directamente de descorchar las botellas y servirlas en un estado óptimo. Nos referimos al tipo de cristalería, tiempo de oxigenación, temperatura. Es el encargado de escoger una variedad equilibrada de vinos apropiados para la carta del restaurante, llevar el control del stock, realizando también un control de las condiciones de guarda como la temperatura, humedad, etc. Sus conocimientos que debe de tener todo sommelier son principalmente zonas vinícolas y sus especialidades, aspectos legales de las denominaciones de origen y su funcionamiento industrial y comercio internacional, la enología, la cata, viticultura y en general todo lo que tiene que ver con la elaboración de vinos. Por otra parte, también tiene que tener conocimientos de platos, salsas, gastronomía para que pueda haber esta sinergia con los platos. Y bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que se lo hayan pasado muy bien, que el día de hoy hayan aprendido un poquito más del vino y recuerden que cada semana vamos a estar subiendo nuevos podcasts. Nos vemos para la próxima con un podcast nuevo aquí en Historias de la Vida.